Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bien, bueno, vamos hoy a hablar respecto de un concepto medular. ¿Sí? Vamos a hablar respecto de el juego. ¿Sí? Sí, concepto sumamente controvertido, controversial, y que incluso para aquellos que coincidimos en mayor o menor medida, ¿sí?, respecto de los alcances de la utilidad de esta filosofía denominada filosofía Red Pill, podemos llegar incluso a discutir, ¿sí?, respecto de el alcance, del desarrollo y de la utilidad de este término. Lo cierto es que se trata de un concepto ambiguo, ¿sí?, de un concepto que, según sea el marco en el cual se esté utilizando, su alcance, su desarrollo, sus caracteres van a ser diversos. De hecho, hay una evolución y me gustaría así hacer mención respecto de, digamos, un pequeño raconto histórico, evolutivo, de cómo es que este término ha llegado a la actualidad. A ver, creo yo, bueno, desde mi punto de vista, actualmente puedo yo definir el concepto del juego como un dispositivo, ¿sí?, como un dispositivo, como una herramienta, un concepto que le sirve al ser humano para eh, emanciparse de todos aquellos patrones, esquemas mentales, convenciones sociales feminizadas que tanto lo han condicionado y que en muchos casos tanto lo han victimizado, vejado, incluso hasta su paroxismo. Eh, a ver, sí, yo entiendo que el concepto, el juego, ¿sí?, puede actualmente ser, digamos, interpretado como una forma de emancipar al hombre, no solo del imperativo femenino, no solo del imperativo femenino o de convenciones sociales femeninas, sino que puede llegar a emancipar al hombre de de todos los imperativos, incluso de todas las convenciones sociales, femeninas o no, ¿sí? Lo importante es poder tener, ¿sí?, conocimiento y control, ¿sí?, de nuestra vida, obviamente con conocimiento, ¿sí? Nuestras decisiones serán mucho más correctas en la medida que tengamos amplitud de conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, más control y por ende más poder podremos ejercer, ¿sí? Bien, entonces, pasemos a hablar ahora respecto de el concepto del juego, ¿sí? Y hagamos mención, ¿sí?, vayamos viéndolo digamos, desde el punto de vista histórico, en sus etapas. Originariamente el concepto del juego ha surgido en el campo de la seducción, ¿sí? De hecho, ¿sí?, digamos, muy sumariamente, muy por arriba, en sus orígenes se solía asemejar el concepto del juego con la seducción, ¿sí?, con el campo de la seducción, justamente, ¿sí?, todo el campo de conocimiento que tiene que ver con la seducción para con la mujer. Y lo cierto es que no es lo mismo, ¿sí? Justamente el juego es todo un conjunto de comportamientos, habilidades sociales, actitudes, incluso manifestación de energía, eh, y patrones de trato que hacen o que facilitan, incluso que forjan relaciones de tipo intersexuales para con los seres de luz, ¿sí?, para con el género o el sexo femenino, ¿sí? Entonces el juego es una herramienta, un concepto, originariamente, ¿no?, que le ha sido de utilidad al hombre, ¿sí?, al ser masculino, para lograr, ¿sí?, entablar, desarrollar, forjar
relaciones de tipo intersexuales, ¿sí? Incluso facilitar las mismas. Es en este ámbito en donde surgen, ¿sí?, estudiosos de la seducción, ¿sí?, incluso los famosos pick-up artists, ¿sí?, los artistas de la seducción, los artistas digamos, de la seducción, ¿sí?, los pick-up artists, eh, o los famosos artistas púa, ¿sí?, los famosos seductores púa. Pero bueno, a ver, todos ellos se han enfocado en el resultado, ¿sí? Se caracterizan por lograr, ¿sí?, digamos, a ver, del estudio, el análisis, de la deducción, ¿sí?, de patrones de comportamientos y respuestas, han logrado, ¿sí?, crear todo un arsenal bastante sólido, sistemático, metódico, tendiente a facilitar, en última instancia, la intimidad, ¿sí?, para con una mujer, ¿sí? No lo menosprecio, me parece a mí un conocimiento, un desarrollo, ¿sí?, de conocimiento, de información sumamente valiosa, fundamentalmente para aquellas personas que carecen de esa inteligencia social. Pero a mi modo de ver, ese fue, digamos, el inicio, ¿sí? Es el inicio, de hecho. Eh, lo cierto es que muchos hombres, incluso aquellos que nunca habían escuchado respecto de los artistas púa, respecto de los pioneros de la seducción, eh, comenzaron, ¿sí?, a indagar, ¿sí?, en otras facetas que tienen que ver, ¿sí?, con el mismo campo de estudio, ¿sí?, y dejaron de enfocarse en el resultado, ¿sí?, dejaron de preguntarse cómo hacer para llegar a ese fin, ¿sí?, que es justamente establecer o desarrollar o crear una relación intersexual o facilitar la misma. Dejaron de preguntarse cómo hacer y se empezaron a preguntar por qué. ¿Por qué es que la mujer responde así? ¿Por qué? ¿Cuál es la metapsicología que existe por detrás? Que no es una mera psicología del comportamiento, sino es mero conductismo, sino, digamos, que se empezó a descubrir, ¿sí?, se empezó, digamos, a abordar, ¿sí?, el estudio de otras aristas que iban más allá de lograr responder cómo hacer para cumplir ese fin, sino empezaron a, digamos, a entender por qué es que la mujer reacciona así, por qué no, por qué a determinada edad cambia sus patrones de comportamiento, y comenzaron a surgir conceptos novedosos, ¿sí? Dejamos de hablar de conceptos como los nega, conceptos como ser engreído y divertido, conceptos como pavoneo, eh, y empezamos a descubrir conceptos nuevos, ¿sí?, como ser el concepto de la hipergamia, como ser conceptos que tienen que ver con el muro, ¿sí?, con el mercado sexual también y de citas, conceptos como el carrusel, conceptos como la importancia de subcomunicar valor, conceptos como la beatización, como las pruebas de congruencia, como los cheat tests. Bueno, realmente al cambiar el eje, ¿sí?, de estudio y dejar de preguntarse cómo hacer para llegar a ese fin y comenzarse a preguntar por qué, ¿sí?, el concepto del juego ha evolucionado, ¿sí? Digamos que dejó de centrarse en los meros comportamientos y se enfocó en las mecánicas psicológicas y sociológicas que subrayaban la psiquis de la mujer y de las grandes socializaciones. Y de repente se comenzó a ser consciente de toda una gran metaescala social,
del imperativo femenino. Incluso en su estadio más avanzado, se dejó de preguntar por qué las mujeres son como son, digamos, aceptándolas, ¿sí?, en su naturaleza, de cómo es que son como son, y se comenzó, ¿sí?, a centrar o a ver más allá incluso, al punto de comenzar a entender cómo es que las aculturaciones intergenéricas que experimentamos hoy en día son lo que son. De repente los hombres vieron ahora el código de la Matrix. Se dieron cuenta que el medio es el mensaje, que se podía ver las convenciones sociales femeninas, cómo es que éstas se utilizaban y se utilizan para controlar al hombre, y cómo es que su alcance se ha vuelto global, ¿sí?, y su relación con el feminismo y la hipergamia, ¿sí? Creo que actualmente estamos en el estadio más avanzado respecto del concepto juego, ¿sí? Porque ya no solo nos sirve para comprender, ¿sí?, la naturaleza de la mujer, sino que nos sirve por extensión llegar a comprender cómo es que o las convenciones sociales, que las mismas, vale decirlo, ¿verdad?, son apoyadas, ¿sí?, incluso en algunos casos rectificadas por mujeres y hombres. Y cómo es que las mismas, ¿sí?, dichas convenciones sociales se imponen, ¿sí?, y para condicionar y controlar al ser hombre. Así que en este estadio estamos, mis queridos oyentes. Espero que este audio les haya sido de utilidad. Vale mencionar, ¿sí?, que obviamente al comprender cómo es que el imperativo femenino y fundamentalmente cómo es que la hipergamia funciona, ¿sí?, y esta se reproduce a escala social, se ha tenido que trabajar sobre el empoderamiento, ¿sí?, sobre un reempoderamiento de la masculinidad, ¿sí?, de modo de hacer esta positiva, ¿sí?, dejar cualidades tóxicas, dejar cualidades perjudiciales para el hombre, y trabajar sobre conceptos, ¿sí?, que engrandezcan justamente al hombre, como ser masculinidad positiva, como ser alfa, pudiendo diferenciar buenos juegos de malos juegos, creyendo que el buen juego, ¿sí?, por supuesto el buen juego, beneficiará, ¿sí?, el imperativo masculino, ¿sí?, y logrará, ¿sí?, a mi modo de ver, en algún momento logrará emanciparse, la emancipación verdadera, ¿sí?, del imperativo femenino, no de las mujeres. Si escúchese bien, no digo que nos emancipemos de las mujeres, porque se terminaría la raza humana, sino que la emancipación llegará de todo aquel condicionamiento femenino, ¿sí?, basado en el ginocentrismo, ¿sí?, en el imperativo femenino, en el feminismo o feminacismo, comenzando de esa manera a desarrollar, ¿sí?, hombres positivos, hombres exitosos, plenamente desarrollados, con inteligencia emocional, con buen entendimiento de cómo es que nuestra sociedad funciona, y siendo consecuente con su actuar, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya este audio servido. Si conoces alguna persona que consideres que este audio le pueda llegar a ser de utilidad, te pido que se lo compartas. Deja tu comentario, da like, sígueme y bueno, será hasta la próxima. Saludos.